Aliad Universidades te da la más cordial bienvenida a esta sesión de tu materia Comunicación Oral y Escrita. Soy tu docente, Patricia Jiménez López, y comenzamos la sesión número 7 con el tema Comunicación Oral y Formas de Expresión Oral. Como bien sabemos, en este tema abordaremos la comunicación oral misma que se divide en verbal y no verbal. Atenuado a esto, vamos a puntualizar cuáles son las funciones y las características de un orador. Además, en qué consiste la estructura general del discurso. Finalmente, se revisarán las formas de expresión oral, los tipos singulares y plurales, así como los auxiliares de la comunicación oral. Es un tema de vital importancia para tu acervo cultural, para tu profesión, para lo que tú quieras desempeñar en tu vida diaria. Esto te sirve mucho, puesto que con ello conocerás las características de un buen orador, la forma de explicar un tema a detalle y de una buena explicación. En este tema de la comunicación oral abordaremos estos temas, tales como la comunicación oral y las formas de expresión oral, a través de sus características de la comunicación oral, la comunicación verbal y no verbal, funciones y características del orador, estructura general del discurso, tipos singulares, tipos plurales y auxiliares de la comunicación oral. En este sentido, llevaremos a cabo este proceso y comenzamos dando una pequeña definición de que la comunicación oral se refiere a la lengua hablada y se lleva a cabo en actos de habla y se compone en comunicación oral, comunicación verbal, comunicación no verbal. La comunicación verbal comprende la capacidad de comunicarse de forma hablada y al pronunciar palabras utilizando las cuerdas vocales. Por eso es verbal u oral, porque se utilizan las cuerdas vocales. La comunicación no verbal comprende la capacidad de comunicarse utilizando el lenguaje no verbal asociados a la comunicación verbal, tono, ritmo, volumen, silencios, timbre, el lenguaje kinésico y proxémico. No es necesario utilizar el habla, pero podemos utilizar, ¿sí?, otras herramientas de poder nosotros darnos a conocer exponiendo un tema. La comunicación oral se refiere al lenguaje hablado y se va a llevar a cabo por medio del habla. Es así como me permito decirte los principios básicos en las comunicaciones orales. Principios básicos en las comunicaciones orales y verbales encontramos estructura, énfasis, repetición, sencillez. La estructura en todo momento procura que el mensaje a emitir esté bien ordenado y se exprese de forma coherente y con un discurso oral. Eso será en base a la estructura. Énfasis, ensalzar aquellas ideas o frases que refuercen el discurso oral, aplicando como elevar un tono más alto de la voz o realizar pausas pequeñas. Repetición, conviene ahondar y repetir aquellas palabras y frases para captar la atención de forma de que se posibilite la comprensión del mensaje. Si es necesario repetirla 2, 3 veces, lo hagamos para hacer precisamente, ¿sí?, captar la atención y se posibilite la comprensión del mensaje.
ahondar, si es conveniente, ahondemos sobre ese tema. Y sencillez, exponer de forma clara y sencilla las ideas del discurso oral, utilizando el vocabulario adecuado a quien lo escuche. Estos principios básicos de las comunicaciones orales y verbales lleva consigo porque van acompañados en base a ellos. Hay que tener una estructura, un énfasis, una repetición o una sencillez. Recordemos que debemos tomar en cuenta quién es la parte que está atrás de pantalla. En una oratoria en vivo, quién es nuestro auditorio, quién es nuestro público. Y en base a ello, utilicemos las palabras adecuadas siempre y cuando con claridad y con sencillez, con un vocabulario adecuado. Si me dirijo a estudiantes de primaria, les voy a decir, realícenme un resumen de tal tema, me colocan cuántas cuartillas, bien explicado a los niños, por favor, me lo realizan para que tengan mayor conocimiento, ¿sí?, a desarrollar del tema y sobre todo para que ustedes conozcan un poco más sobre este tema. Ejemplo, la botánica. Si estoy tratando con unos alumnos de licenciatura, les voy a decir, me van a hacer un breve resumen del libro Maquiavelo, tiene 20 páginas, para el día de mañana, favor de entregar a tal hora, o sea, bien explicado, y posteriormente esto les servirá para acrecentar su acervo cultural. Los de nivel licenciatura ya sabrán que es para que tengan mayor conocimiento. En cambio, los de primaria utilizaré otro adecuado, ¿sí?, un vocabulario adecuado para que ellos entiendan y comprendan este proceso. Son principios básicos de las comunicaciones orales. La comunicación no verbal. Aspectos de la comunicación no verbal. Estos aspectos son muy importantes porque denotan todo. Expresiones faciales, miradas, sonrisas y gestos. Expresiones faciales, en su mayoría son involuntarias. Las hacemos sin pensar. Quizá levantas una ceja, un gesto, son tus expresiones faciales. En algunas ocasiones denotas, dentro de las emociones básicas, denotas miedo, sorpresa, enojo, tristeza, disgusto, alegría, etc. Son tus expresiones faciales. Estas expresiones faciales hay que tener mucho cuidado, porque como son involuntarias, no sabemos que lo estamos haciendo. Y podemos estar frente a una persona y estamos haciendo caras y gestos. Una mirada es la conducta relativa al modo de ver una persona, pero hay reglas socioculturales que determinan qué tipo de mirada es permitida en diversas situaciones. Hay miradas matadoras, como dicen. Hay miradas, ¿sí?, que solo basta que te vean una sola vez y te están describiendo lo que está sucediendo en ese momento. Es por eso que dice que hay reglas socioculturales que determinan una mirada es permitida en diversas situaciones. No vayamos lejos, jóvenes. Cuando nosotros éramos pequeños, si íbamos con la mamá y hacíamos algo malo, nada más te volteaba a ver con una mirada y te estaba diciendo, espera a que lleguemos a la casa. Vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Etcétera. Son miradas que uno entiende lo que te quieren decir. Se llama comunicación no verbal. No necesariamente que mamá te hable y te diga y te regañe. No, una miradita ya sabes qué te está diciendo mamá. Sonrisas. Su significado dependerá del contexto y de la presencia de otros mensajes simultáneos verbales y no verbales. Una sonrisa te dice mucho, te abre un panorama. Estás hablando con una persona y te sonríes, o te topas a una persona y sonríes, un gesto de buenos días, estás contento, no pasa nada. Es una forma de que tú platiques con esa persona
que te quizá manda un emoticón y tú simplemente sonríes. Gestos. Comprender expresiones faciales, posturas, actitudes y movimientos corporales que te acompañan al habla de manera sincrónica. Puedes hacer un gesto para determinar un tema, para exponer aquí y allá, y tus manos, tus ademanes dicen mucho. Y estás expresando lo que tú quieres que la otra persona frente a ti o en cámara capte lo que tú quieres decir. Comunicación no verbal no es a fuerza a hablar, chicos, ¿sí? Es una comunicación que tú expresas a través de expresiones faciales, miradas, sonrisas y gestos. Son aspectos de la comunicación no verbal. En este sentido, hay funciones y características del orador. Funciones del orador. Informar. El discurso oral se orienta a describir, explicar, definir o exponer sobre algún contenido. Estás informando. Persuadir. Con el discurso se pretende modificar la conducta o motivar la acción de los receptores o público. Por último, entretener. Se ameniza el tiempo a los receptores o público. El orador, dentro de sus funciones y sus características primordiales, la función es informar. ¿Qué te va a informar? Te va a describir, te va a explicar, te va a definir el contenido de un tema en particular. Por eso le estás llegando a ver. ¿Qué quieres que te explique? Persuadir, es decir, va a motivar esa acción, ¿sí? Va a pretender modificar la conducta, en cuyo caso. Entretener, se ameniza el tiempo a los receptores o público. Bueno, voy a estar sentada 2 horas viendo al orador sobre un tema, bueno, que me entretenga, que me tenga activa su mirada hacia el orador. ¿De qué manera me está exponiendo el tema? Que yo me lo crea lo que él me está diciendo. De eso se trata el ser, ¿sí? Un buen orador y tener las características. Es persuasivo, me informa y me entretiene. Dentro de las características de un orador están las siguientes y vamos a ir aterrizando cada una de ellas. Por ejemplo, una de las principales y primordiales que tenemos como características precisamente de un buen orador es la de que tiene integridad. Para que el orador pueda lograr alguna de sus funciones, porque también no es él saberlo todo, o sea, para que él pueda lograr alguna de sus funciones, es necesario que tenga en cuenta las características de un buen orador. Te puede cumplir las funciones y características, de eso se trata, ¿sí? Puede lograr alguna de sus funciones. Integridad, conocimiento. Eso sí, un buen orador te conoce de todo. Sinceridad, te habla tal cual como suceden las cosas, con la sinceridad y claridad posible. Seguridad en sí mismo. Si un orador no tiene la seguridad en sí, imagínate qué puede llegar a pasar. Si él no confía primero en sí mismo, nosotros no vamos a poder confiar en él. Voluntad firme y decidida. Siempre. Destrezas. Claridad de ideas, totalmente de acuerdo. Memoria, para que se acuerde todo lo que te va a comentar y exponer. La sensibilidad para poderlo desarrollar. Considero que son características esenciales y primordiales de un buen orador. Tal vez no te desarrolle 10 puntos, pero te puede desarrollar 8. Y eso es muy importante. Y con eso también podemos determinar algunas características. De la misma manera, la estructura general del discurso oral. ¿Cómo se estructura ese discurso oral? El discurso oral comprende
que comprende la introducción, desarrollo y conclusión siempre. Introducción. En este momento, el orador pretende captar la atención del receptor o el público. Es lo que quiero. A ver, mírame, mira lo que estoy diciendo, lo que te voy a explicar. Fíjate en mí, concentra tu vista en mí. Eso va a ser a manera de introducción. Posteriormente va a desarrollar, ¿sí? Es donde el momento en donde el orador desarrolla su discurso, en la parte de desarrollo, de acuerdo a su función, apoyándose en medios visuales o auditivos, es decir, proyectando diapositivas, videos, links, etc. En su desarrollo es cuando él va a desarrollar su discurso oral y posteriormente en una conclusión cierra el discurso, ¿sí? Diciendo o prácticamente haciendo un resumen de las ideas más importantes, una pregunta abierta a la reflexión y agradecer la atención siempre con un buen agradecimiento. Esa es la estructura general de un discurso y por lo tanto debe comprender introducción, desarrollo, conclusión, como cualquier materia o tema de exposición. Acá lo hace un orador. Y se trata de captar la atención del público o el receptor. Mostrar mis videos para que él pueda entender un poco más y, ¿por qué no?, reflexionar sobre la atención que se me prestó. Esas son formas y partes de la estructura general del discurso oral. Formas de expresión oral, tipos singulares y tipos plurales. Dos tipos, como tú quieras manejarlo. ¿Cuál sería principalmente tipo singular? Un receptor o más, los más no tienen la posibilidad de responder y ejercer el papel de emisor. Algunos ejemplos serían una exposición magistral o un discurso político. En este caso, yo te estoy haciendo una forma de expresión oral, porque aquí nadie me responde. Te estoy explicando el tema, pero nadie me responde. No ejercen el papel de emisor. O sea, los emisores lo estoy haciendo porque estoy emitiendo mi función de docente, pero no hay quien me responda. Quizá cuando vean este video ya podrán ustedes ir asentando la cabeza que sí tiene razón, sí me acuerdo de esto, etcétera, ¿verdad? Algunos ejemplos serían una exposición magistral o un discurso político, ¿sí? Clases magistrales, como es en este caso. Tipos plurales. Dos o más interlocutores pueden adoptar alternativamente los papeles de emisor y receptor, tal como sería también explico y a la vez tú mismo te contestas. Tipos plurales. Pero más nos vamos con los tipos singulares, porque ejercen el papel de emisor. Un receptor o más no tienen la posibilidad de responder. Una clase magistral. Lo dejamos como ejemplo. En este sentido, vamos a hablar también de lo que corresponde a los auxiliares de la comunicación oral. ¿Qué auxiliares encontramos? Auxiliares visuales, auxiliares sonoros, comunicación no verbal. Ejemplo de ellos, que yo les haga mención de los auxiliares visuales, proyección de presentaciones, videos, imágenes, sitios informativos, gráficas, etc. Es todo lo que tú puedas ver. Se llama auxiliares visuales. Que te presente videos, imágenes, sitios informativos, página web, gráficas, etc. Es lo que tú visualices. Auxiliares sonoros. Recreación de sonidos a través de audios captados para enriquecer exposiciones, dramatizaciones, etc. Todo lo que sea sonoro. Comunicación no verbal a través de la modulación de la voz. Los movimientos corporales, los gestos, las miradas, etc. Son auxiliares de la comunicación porque te ayudan, porque te sirven a que exista este proceso. Es así, jóvenes, como hemos explicado
¿sí? Lo que corresponde precisamente a la comunicación oral y sus formas de expresión. Esto es una característica principal y primordial que podamos nosotros desarrollar, ¿sí? Con los auxiliares de la comunicación oral. En esta sesión conocimos principalmente que los textos orales se dividen en singulares, que serían los que emite una sola persona, y plurales en caso de que intervengan en ellos más de un hablante, que tuviera a un adjunto a mi lado, exponiendo el tema del que se trate. Ahora bien, cuando este tipo de textos son planificados de antemano, adoptan ciertas características y demandan un tratamiento específico para su preparación. Y además, la comunicación no verbal demanda atender aspectos físicos y de imagen personal. ¿Por qué? Porque todo se da en tu persona, en tu físico, en tus emociones, en tus expresiones, en tus gestos faciales. Hablar, pero también hablar de manera no verbal. Con esto cerramos la sesión número 7, correspondiente a la comunicación oral y a las formas de expresión oral. No olvidemos que un gesto dice más que 1000 palabras. Gracias. Se despide con mucho cariño tu docente, Patricia Jiménez López.